junto a la editorial Montena. Y bueno, antes de las preguntas quería comentar un poco lo que me ha parecido a mí la novela y luego ya pasar a las preguntas. Pero bueno, no voy a soltar ningún spoiler por si alguien no lo ha leído aún. Y bueno, a mí al menos me ha gustado más que la primera parte, sobre todo por los giros que da la historia, que son totalmente inesperados. Y el ritmo yo creo que es mucho más rápido y bueno, eso. El estilo también, siempre me parece que es súper sencillo y a la vez súper delicado y muy bonito. Y sobre todo de los personajes, que creo que son la base de la historia. Por eso a mí al menos ya digo que me ha gustado más que el primero y yo lo leería si pudiera, si fuera vosotros. Y bueno, ya la introducción, para eso las preguntas, que ya he dicho no van a tener spoilers y son más que nada curiosidades y cosas así. Bueno, por ejemplo, los títulos de las novelas, como El bosque de los corazones dormidos, se basa en una adaptación de un cuento popular, y en El jardín de las hadas sin sueño también es una historia que cuenta Robin a Clara, igual que también cuenta la fábula de los mirlos y el rey que comía cerezas. Todo esto lo has encontrado, bueno, ¿qué decir? ¿Son de verdad o te lo has inventado? Porque busqué por internet y tal, en inglés, en castellano, y no encontré las fábulas ni la leyenda. Bueno, antes de contestar a tu pregunta, yo también quiero dar las gracias a todos por estar aquí, a la editorial Montena, que tengo que agradecerles que hayan confiado en mí esta segunda parte también, que para mí es un placer trabajar con ellos, con Teresa Petit y con Gemma Xiol. Y bueno, y a Susana también, que ha aceptado el reto de presentarme hoy aquí. Se lo agradezco mucho porque creo que es importante también que la gente joven, ¿no? Que los blogueros, ¿no? que comentáis todas las novedades, pues está también muy bien que seáis vosotros los que paséis este lado, ¿no? y presentéis a los escritores. Y también a la librería FNAC por prestarnos el lugar para hacer la presentación. Sobre tu pregunta, es lógico que no hayas encontrado nada porque las leyendas son inventadas. Entonces, bueno, yo quería recuperar un poco lo que ya salió en El bosque de los corazones dormidos, ¿no? que yo creo que es lo que le da un poco de magia, ¿no? a la historia, que es basar también el título en una leyenda o en un cuento que refleja un poco el espíritu de la novela, ¿no? Que es como una metáfora también de la historia de Clara, ¿no? Entonces, en este caso, la historia de los mirlos pues es la historia de unas hadas que se pasaban, las hadas de jardín, que se pasaban todo el día jugando, ¿no? Toda la noche jugando al escondite, cantando y descuidaban su labor al cuidado del jardín, ¿no? Entonces la hada reina, muy enfadada con ellas, las convirtió en unos pájaros negros, ¿no? Que cantan de noche, y por eso se dice que estos pájaros tienen una melodía tan bonita, ¿no? Entonces, esta leyenda inglesa que yo digo, pues me venía muy bien también para explicar uno de los personajes, ¿no? Que es el personaje de Robin, ¿no? Bueno, pues que es un personaje que parece muy oscuro, como un mirlo, pero que también tiene un trasfondo puro, ¿no? Como las hadas. Y bueno, pues enlazando con los mirlos, la historia de las cerezas me pareció que también reflejaba muy bien la situación que vive Clara en esta segunda novela, ¿no? Sobre todo con este personaje. La leyenda de las hadas pues cuenta la historia de un rey que tenía insomnio y que cada noche pues sacaba su trono al jardín y bueno, pues con el canto de los pájaros, con la música de las fuentes, pues conseguía adormilarse, ¿no? Pero una de las cosas que le gustaba más al rey, más incluso que los pájaros, eran las cerezas. Entonces, pues en la época de las cerezas salía al jardín y bueno, pues su sorpresa fue que los pájaros habían picoteado las más bonitas y las más ricas, ¿no? Entonces mandó llamar a un sabio del reino y bueno, dijo que la solución era expulsar a los mirlos. Entonces convocó a un ejército de tamborileros y los pájaros, pues claro, escaparon, ¿no? del jardín. Entonces el rey esa noche salió al jardín y cuando comió sus cerezas se dio cuenta que el sabor ya no era el mismo, ¿no? Entonces habló con el jardinero, muy enfadado porque las cerezas habían perdido el dulzor, y le dijo que, bueno, esto me gustaría leeros, ¿no?
A ver, el jardinero le dice, es porque su excelencia ha expulsado a sus alegres compañeros de mesa que el manjar ha dejado de ser tan sabroso. La melodía de los mirlos era lo que daba felicidad al acto de comer cerezas, mi soberano. Hay cosas que no vemos, pero que dejan un gran vacío cuando las hemos perdido. Bueno, pues esta fábula refleja la situación de Clara, ¿no? Que no ve lo que tiene al lado, ¿no? No valora lo que tiene, o le parece un mirlo negro, le parece una situación oscura, y cuando lo pierdes, cuando se da cuenta que realmente había algo mágico, ¿no? Allí. Pero bueno, esto tendréis que descubrirlo leyendo la novela. Bueno, y aparte de esta leyenda y esta fábula, ¿qué parte o capítulo, fragmento destacarías de la historia, o eso que tú digas es el que tiene más significado para ti? Para mí uno de las escenas o de los capítulos más intensos creo que suceden en Londres, al principio de la novela. Bueno, al principio, la mitad de la novela, y los vivirá el ambiente es, yo creo que tan oscuro y tan sofocante como el bosque cuando se pierde, ¿no? Como el bosque de noche, ¿no? Y creo que en esos capítulos es cuando Clara vivirá y bueno, y sentirá muchas cosas y muchos sentimientos contradictorios. Para mí esas escenas son de las que tienen más intensidad en el libro y bueno, son en las que creo que se puede hallar más supo, ¿no? Por lo tanto, para el lector, esas son las escenas también que crees que más van a gustar. Yo creo que sí, que esas escenas... Sí, yo creo que sí. Luego la vuelta al bosque y todo, y bueno, y el reencuentro y todo esto también es muy mágico, pero creo que esas escenas son muy intensas. Bueno, me he dado cuenta, bueno, creo que es inevitable, casi todo se sitúa en Londres y todo está muy detallado, porque sale Kensington, Holland Park, Notting Hill, y está todo muy detallado. ¿Es porque has estado allí o...? Sí, una de las cosas que cuando escribo novelas procuro siempre hablar de cosas, de situaciones que conozco, de ambientes que conozco, porque tengo muy poco tiempo para viajar y muy poco tiempo para investigar y documentarme. Y bueno, pues Londres es una ciudad que he visitado algunas veces y bueno, pues tenía también lugares y tenía anécdotas de sitios y pensé que era un buen sitio para ambientarlo. Todos los lugares que se describen existen, excepto el Honey Trap, que no existe, y me vino muy bien pues para darle este título, este nombre al local, ¿no? Que es la trampa de miel, ¿no? Pero tanto el Dublin Castle como el otro lugar, ¿El Lighthouse? Lighthouse existe con otro nombre, pero también existe esta academia para chicas ricas que estudian en Londres. Sí, que también la busqué y no existe. Y bueno, como he dicho, la trama da muchos giros y bueno, eso es. ¿Lo tenías pensado desde que escribiste el Bosque de los Corazones Dormidos, o ha sido al hacer el esbozo de esta segunda parte, o durante la escritura, o cuándo? Yo la verdad es que planifico unos cuantos capítulos vista cuando empiezo a escribir. Entonces cuando acabé el bosque sabía cómo iba a empezar la novela, sabía 10 capítulos, tenía claro el principio, pero después no. Entonces lo que hago es ir un poco avanzando conforme va sucediendo la historia, ¿no? Siempre me planifico unos cuantos capítulos, pero también dejo que los personajes vayan decidiendo un poco lo que les va a pasar, y yo creo que esto da pues quizá más espontaneidad a la historia. En cuanto a los misterios, me gusta sorprenderme igual que los personajes. Entonces, lo que te das cuenta cuando estás en una historia es que tirando de diferentes hilos van surgiendo historias paralelas, van surgiendo muchas historias. Y entonces una de las decisiones como escritora es tomar decisiones, decidir hacia dónde quieres ir, pero bueno, esto yo creo que viene un poco sobre la marcha. Cuando vas escribiendo te das cuenta que salen muchas historias y entonces tienes que decidir hacia qué misterio quieres orientarla un poco. Pero si no tenía ni idea de cómo iba a acabar, igual que ahora, ¿no? Que estoy en la ciudad de la luna eterna y bueno, pues hay cosas que sí, pero otras cosas hay que ver cómo los personajes se comportan y hacia dónde quieren ir ellos, ¿no? A ver. Bueno, y ahora hablando de los personajes, aparecen algunos nuevos. Por ejemplo, James a mí me llama mucho la atención, y otros que conocemos muy poquito en la primera parte, que incluso parece que no tengan importancia, como Robin, y en este pues se nota que tiene mucho más protagonismo. Y eso, quería saber si
esas personalidades, porque la tienen muy marcadas y se nota enseguida cómo son. Si te has inspirado en alguien o en algo para crearlos, ¿cómo creas a un personaje? ¿Cómo sabes cómo quieres hacerlo? Bueno, tengo que decir que todos los personajes masculinos, atractivos y están inspirados en mi marido. Soy muy afortunada. Y el resto, pues, imaginación y fantasía. Es que a veces me lo pregunta, ¿tú dónde te inspiras para recrear estos personajes? Y yo digo, en ti, cariño, claro. Y bueno, pues, ahí sí es verdad que hay personajes que no tenían un protagonismo muy marcado en la primera parte, que luego han tenido su momento en el jardín. Y hay un personaje que ocurrirá igual, que en el jardín pues sale muy poco, apenas no sale, o es una mención, y en la ciudad será un personaje muy importante también. Bueno, y también de estos está Braulio, que sale solo nombrado en esta novela, pero se nota que está ahí otra vez chinchando y molestando. En la tercera parte seguirá molestando. Sí, lo hemos dejado reposar un poquito en la segunda parte, pero en la tercera volverá a hacer de las suyas, volverá a aparecer y ya veremos qué hacemos con él. Y lo mismo que Paula, porque también sale nombrada, que se ha vuelto a Estados Unidos y no se sabe nada más de ella. En la tercera parte también sabremos... A mí me gustaría que en la tercera parte pues cerrar, pues como es la última parte, creo que, pues, que todos los personajes que han ido saliendo tendrán su momento, su mención y bueno, y sabremos de ellos. Paula no me parece un personaje muy significativo en la historia, creo que tampoco va a aportar mucho, pero bueno, ahí está, ya veremos a ver qué hace. A veces te sorprende. Sorprende, ya digo, la novela sorprende. Las canciones están muy presentes en la novela, sobre todo las de Nick Drake. Y bueno, también me buscaba información y tal, y es un autor de los años 70 que ha tenido más éxito después de muerto que en su época. ¿Por qué este autor? Porque salen como 3 o 4 canciones sobre él. ¿Por qué? Bueno, yo creo que cuando estás escribiendo te pasa algo mágico y es que te llegan cosas, ¿no? Yo creo que si estás atenta a las señales, muchas cosas que vas incluyendo en el libro te llegan, ¿no? Y bueno, Nick Drake me llegó de 2 maneras, ¿no? La primera fue escuchando una canción de Russian Red que habla de Nick Drake, que la escuché un día y me gustó mucho y pensé que será este Nick Drake porque yo no lo conocía. Y otra vez fui hablando con un amigo mío escritor, con Francesc Miralles, que también me habló de este que además es músico, es la persona que ha compuesto y ha hecho la letra de la canción que hemos escuchado antes. También me habló de él y pensé, cuando te llegan varias cosas de diferentes formas, ahí hay algo, ¿no? Entonces, escuchando el disco, uno de sus discos, Five Left, me di cuenta que había muchas canciones que parecía que hablaban del bosque, ¿no? Que hablaban del tiempo de las lilas, ¿no? De las violetas, hablaban del chico del río y pensé que, bueno, pues que tenía que aparecer. Sí, sí. Y luego me enamoré de su música también. Sí. También otra cosa que me llama mucho la atención es el manuscrito Voynich, que por lo que he visto es todo un misterio, no sabe ni el autor, ni en qué idioma está, ni qué contenido tiene, dónde conociste este manuscrito y cómo se te ocurrió meterlo en la novela, porque es muy curioso ese libro. Son de estas cosas mágicas que os comentaba que pasan, ¿no? Que estás escribiendo y de repente te llegan, ¿no? Aquí tengo que mencionar a Luis Tinoco, que no quería que lo mencionara, pero lo siento. Porque es que él fue el que un día me llamó y me dijo, bueno, él le aporta muchísimo a todas las novelas que hago, porque es una persona con una mente súper abierta que siempre está pues pendiente de todo, ¿no? De todo lo que él cree que está relacionado con lo que tú escribes o con de todo, ¿no? Aparte de ser un ilustrador maravilloso. Entonces un día me llamó y me dice, ayer vi un reportaje en la tele que hablaba de un manuscrito del siglo XV donde salían unas plantas que no existen, ¿no? Y digo, muy bien, qué interesante. Pero es que salen unas plantas que no existen y hay una flor lila. Y claro, entonces nada, enseguida me envió la página, porque además está al completo en internet y claro, cuando vi la flor y un manuscrito del siglo XV, un códice secreto,
pensé, aquí Rodrigo Albar tiene algo que ver, ¿no? Y bueno, y además es que es muy curioso este manuscrito porque lo que tú comentabas, ¿no? Es un misterio hoy en día, es un manuscrito que existe y que está conservado en una biblioteca de una universidad de Estados Unidos y no se entiende nada, está escrito en un idioma que es totalmente indescifrable, tanto la CIA como la NASA ha intentado averiguar qué pone ahí y no se sabe. Y bueno, pues ahí teníamos una historia, ¿no? Ahí tenemos una versión, yo sé lo que pasó, yo sé quién escribió este manuscrito y bueno, tenéis que leer mi libro para descubrirlo, porque es muy interesante. Bueno, y ya hablando de la tercera parte, la ciudad de la luna eterna, supongo que hablando de los títulos, también se basa el título en un cuento, en una historia. Supongo que sí, y si es real o no la ciudad, o si esa ciudad se nos menciona en el jardín. Es que no sé si tengo una idea de la ciudad que puede ser la de la luna eterna. Tienes una idea. Yo creo que sí. Bueno, se me ocurrió ayer, es decir, lo estaba pensando y digo, a lo mejor es una ciudad real, y de repente dije, anda, que a lo mejor no, ¿qué es esto? Puede ser que sea La ciudad de la luna eterna es una ciudad real y es una ciudad ficticia, las dos cosas. Sí, esta es, de nuevo, yo creo que hay una ambientación, hay un escenario donde aparecerá esta luna eterna, esta luna llena, ¿no? Esta luna con brillo de tierra, que ya descubriréis lo que es. Y también hay una ciudad que es una ciudad aldea, ¿no? que es la ciudad de la luna eterna. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Me ha hecho gracia antes porque los personajes normalmente, tanto en la anterior como en esta, los describes tú pero no haces ninguna semejanza. Pero sin embargo con James lo comparas con Orlando Bloom. No sé, me hizo gracia que no lo habías dicho antes. No sé si hubo alguna cosa en particular que ese personaje necesitabas que tuviera cara a alguien o por algún motivo. Pues es que me lo imaginaba así, me lo imaginaba muy así, lo tuve tan claro que empecé a describirlo y pensé, es que la forma más visual de imaginártelo es diciendo que es como Orlando Bloom, ¿no? Además es un actor que a mi hija le encanta, a mi hija de 5 años, y mira, me hizo mucha gracia que saliera de alguna manera. Pero sí es verdad, porque incluso a veces cuando me preguntan que si me gustaría que hiciera una película, que yo siempre digo que sí, y me preguntan cómo imagino los personajes, yo siempre digo que me gustaría que fueran actores que no han hecho nunca ninguna película, porque son muy jóvenes y bueno, pues habría que buscar un Orlando Bloom adolescente. ¿Alguien más? Hola, una pregunta. En este nuevo libro salen dos nuevos personajes, bueno, Robin y James. ¿Con cuál de los dos te quedarías? Uy, yo con Robin, la verdad, con Robin. Entre esos dos, ¿eh? ¿Me preguntas? Pero James también me encanta. Yo creo que James es ideal para la persona con la que estará. Bueno, pues yo quería decir que lo mejor de la novela son las escenas picantonas, sobre todo para las chicas, y quería saber tus autores de novela romántica favoritos. Ajá. O alguna novela que te haya gustado mucho. Nada, para leerla. Que tengas Pues, ostras, ahora me pillas que no sé qué decir, ¿eh? Pues mira, es que de novela juvenil, romántica, no hay mucha cosa de escenas así, ¿eh? Ahí quería yo romper una lanza, ¿no? En hacer algo pues un poco adecuado a los jóvenes, pero con escenas picantonas, como tú dices, porque realmente no hay mucho, ¿no? Y siempre yo siempre como lectora me quedaba con las ganas, ¿no? Claro, esto es todo un libro pendiente de una relación y al final pues dices, ¿qué pasa, no? Te pasan de puntillas por esto y no... Y yo creo que pues tan importante como describir una escena de acción o de violencia pues me parece que el sexo pues también era importante describirlo, ¿no? De novela juvenil no sé decirte la verdad porque ya te digo que no he leído ninguna. Y de novelas de adultos pues... ostras, no sé, me has pillado. La última que estás leyendo. Pues de novela de romántica... espérate que piense. Pues mira, no sé, por ejemplo, Una rosa en invierno
de Catherine Lewis o algo así, no recuerdo muy bien es un clásico, yo lo leí cuando era adolescente y tiene unas escenas que a mí me dejaron huella, ¿eh? Y yo quería un poco recrear yo creo que es una autora que tiene es muy delicada, ¿no? Cuando te describe todo, es explícita pero de una forma muy delicada, muy sensual, muy elegante, ¿no? Y para mí es un referente esta novela, Una rosa en invierno. Y luego una última pregunta. De los platos que salen en el libro, ¿cuál es el que más te gusta? Pero inglés. ¿Los has probado alguno? No. Tenía curiosidad. No, pero tengo ganas, ¿eh? La próxima vez que vuelva, no, la verdad es que no busqué, pues esto, me investigué un poquito a ver qué platos típicos de Londres son, pues eso, ¿no? Un poco de cocina, que no sea el típico fish and chips, ¿no? Y pues mira, me metí en varias cartas de restaurantes y pensé a ver qué me tomaría yo. Y elegí así, pero no los he probado. Nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Es que en la novela pasada había un toque de Becker, ¿no? en toda la novela, y es un poco ese toque nostálgico y tal. En este caso, aunque no conocías a Nick Drake, da un poco también ese tono, ¿no? Ese tono nostálgico de que le llaman, si no recuerdo mal, el chico de los Berlin Sisters, ¿puede ser? Y no sé si tomaste la decisión después de escucharlo, de hacer ese mismo sentimiento, o buscabas algo así antes de encontrarte. Bueno, que has dicho que era toda una sorpresa, pero... Sí, la verdad es que muy bien apuntado porque no me había dado cuenta de ese detalle, pero sí es cierto que yo creo que en la primera novela Becker le pone este punto romántico, nostálgico y Nick Drake le da el toque en esta segunda. Yo siempre lo que intento en cada novela, igual que aparece un cuento, una leyenda en cada novela de esta trilogía, procuro también que haya referentes literarios del país o del lugar en el que está ambientado, ¿no? De la zona. En el caso de Becker pues era por sus leyendas sobre Soria. En El jardín de las hadas sin sueño hay muchas referencias a Lewis Carroll, ¿no? A Alicia en el País de las Maravillas, a Shakespeare. Bueno, siempre procuro que haya algún referente de la ciudad o del escenario. Y musical también. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos, gracias a Esther, gracias a Susana, que lo ha hecho muy bien. Y si queréis, Esther os firmará libros a quien quiera y de verdad muchas gracias por haber venido.